Universidad de Chile. Iniciativa Bicentenario. U Abierta. Arte y espacio público. Cuando nos referimos a la calle o al espacio público, estamos hablando de cosas distintas. ¿Qué piensa respecto a esa distinción? ¿Son sinónimos? ¿Uno podría hacer una distinción entre calle y espacio público? Se puede hacer una distinción entre calle y espacio público. Uno podría decir que el espacio público le da la espalda a la calle. O sea, que la ciudad, en cierta forma, le da la espalda a la calle. ¿En qué sentido? En el sentido de que la calle representa, por una parte, un ámbito familiar, la calle conocida, la calle biográfica, la calle de tu infancia, la calle a partir de la cual fuiste armando recorridos cotidianos, calles que daban en avenidas, que daban en un entorno, ¿no? Que daban en un domicilio, en un espacio territorial. Pero al mismo tiempo la calle es lo abierto. O sea, la calle es una intensidad, la calle es un extravío, la calle es un espacio en el que el sujeto se deshabita, ¿no? O sea, entonces esa es la particularidad en relación con la calle. La calle contiene elementos biográficos profundos y quizás por eso mismo contiene ámbitos que para el propio sujeto, por más biográficos que sean, le resultan, si lo podemos decir así, desconocidos, ¿no? Permanentemente desconocidos, con lo cual se va reencontrando a lo largo de su historia, de su biografía. En cambio, cuando decimos espacio público, tal vez no consigamos acceder a esa polaridad o a esa dialéctica de la calle, ¿no? Cuando uno piensa en el espacio público, está pensando en el ámbito citadino, ¿verdad? Está pensando en el barrio, está pensando en el mapa geográfico, está pensando en las arterias, está pensando en las autopistas, está pensando en una articulación de la ciudad con zonas de destino, con espacios significativos, ¿no? Y ese es el espacio del ciudadano, ¿no? Y nosotros como sujetos de biografía, como sujetos domiciliados en un entorno, como sujetos barriales, por supuesto somos ciudadanos, pero al mismo tiempo la calle es un espacio, como decía antes, de familiaridad y de extravío, o sea, de familiaridad y de orfandad. Por lo tanto, hay un momento en el cual la calle y el espacio público no coinciden. Y creo que eso es lo interesante de pensar en relación con la calle. Que la calle, constituyendo, por cierto, un espacio público, es también una instancia de imaginarios, de reflexiones personales, de encuentros de la persona, del individuo con las cosas que se puede encontrar, con las personas, con las caras que se puede topar en la calle. En ese sentido, la calle resiste, si lo ponemos de esta manera, al espacio público, ¿no? La calle es un lugar en permanente descubrimiento y en permanente invención. ¿Realmente existe una forma ¿qué piensas si existe una forma de experimentar o de habitar ese espacio público, o aún está en una dimensión, podríamos decir, utópica, en la realidad concreta de nuestras ciudades actual? Creo que hay el momento en el que el espacio público se colectiviza, por ejemplo, cuando hay una movilización, ¿no? Fue una experiencia que tuvimos el año 2011, bien particular en ese sentido. En ese momento pareciese que el espacio público de alguna forma se vuelve calle. Por lo tanto, la respuesta directa sería sí, hay elementos concretos, hay circunstancias concretas en las cuales las personas coinciden, conviven, no tanto como una masa colectiva anónima, sino como sujetos que se encuentran, ¿no? En el espacio público. Y por eso en las movilizaciones en general, digamos, no da lo mismo el lugar donde se desarrolla una movilización, ¿no? Una movilización usualmente ocupa un espacio cívico significativo. En tal sentido, el espacio público corresponde, seguramente contiene también elementos de utopía, ¿no?
elementos o sea, que son imposibles de realizar, pero contiene pequeños gérmenes, pequeñas contingencias donde pareciese que los individuos, que las personas se encuentran, ¿no? Se encuentran en el cuerpo de la ciudad y por un momento hacen del cuerpo de la ciudad algo parecido al cuerpo de la calle, ¿no? Por eso también las movilizaciones tienen algo de festividad, tienen algo del salir a la calle cuando uno es niño. Yo creo que eso es importante siempre recalcarlo. Tal vez siempre que salimos a la calle, en el sentido de salir a lo conocido y a lo desconocido, en el sentido de salir a lo que nos resulta a la mano y cotidiano, pero también en la expectativa de un encuentro inesperado, eso es salir a la calle, ¿no? Y no salir al espacio público. Cada vez que salimos a la calle parece que volviésemos a ser niños, porque da la sensación de que la experiencia de salir a la calle fuese algo profundamente arraigado en la infancia. Por lo tanto, el momento en que el espacio público se vuelve calle es un momento no tanto donde nos encontramos como niños, digamos, sino donde se generan espacios de sintonía colectiva, de festividad, ¿no? De algún modo eso se celebra. Exactamente, hay una celebración en la recuperación de la calle. ¿Qué valor, importancia o significación le podrías asignar tú a esta idea de el arte cuando se desplaza más allá de su campo institucional? Tú sabes que la práctica artística puede permitirse todo, ¿no? O sea, puede trabajar con toda clase de materiales, con toda clase de circunstancias, y en ese sentido el espacio público y la calle, se los ponemos así por separado, articulados también en ciertos ejemplos, ¿no? Son material para el artista. El problema con el espacio público siempre, a mi juicio, pasa por los desafíos que provoca. O sea, un artista que sale del reducto, que puede controlar, ¿no? Todas las variables de la exposición, de la instalación, desde la luz, etc., no puede hacer eso en la calle. Y en la calle no todos los espacios significan de igual manera. Hay espacios que tienen sus propias memorias, hay espacios que están desasistidos, digamos, ¿no? Hay pequeños lugares, hay rincones en la calle, entonces no se puede trabajar en la calle como si cualquier espacio diese lo mismo. Ahí entonces el riesgo cierto, a mi juicio, de la intervención artística es que sea capaz de comprender la locación sobre la cual va a trabajar, comprender la significación histórica del lugar, comprender incluso la estética del lugar, quienes lo transitan, cosas como esas. Uno puede pensar en buenos ejemplos de intervenciones artísticas en el espacio público, por ejemplo, en edificios, ¿no? En monumentos, y puede pensar también en ejemplos no tan más bien fallidos de lo mismo, ¿no? Ahí va a depender siempre de qué es lo que se proponga el artista, considerando además que la intervención en espacio público no está destinada al transeúnte, o sea, está destinada sin estar destinada. Cualquier persona que pasa por el lugar puede ser sujeto de la experiencia de esa intervención. Y esa persona que pasa por el lugar puede no tener ninguna relación con el lenguaje artístico, puede reclamarle a la obra otras cosas, ¿no? Y el artista en cierto modo tiene que saber que ese es un desafío al que su obra tiene que hacer frente. Entonces, en ese marco, tal vez trabajar en espacios públicos que son de todos nosotros, o sea, en espacios comunes, sea uno de los desafíos más importantes para el arte y más difíciles de sobrellevar. ¿El arte te parece que es importante, algo así como del modo que sea, en este caso la calle, una especie de ejemplo o metáfora, someterse o estar en relación con esa fragilidad? No necesariamente con la certeza respecto al campo en que uno se mueve. La calle en ese sentido sería como paradigmática de esa fragilidad. Claro, o sea, yo siempre he sentido como espectador de arte que cuando estamos en el espacio de la certeza, el arte pierde mucho. Pierde mucho más de lo que podría llegar a ganar, ¿no? Lo cual no significa que haya una desorientación o una incerteza, sino que el arte se presta mucho más para la elucubración, para la problemática, que para la respuesta, ¿no?
En tal sentido, yo creo que el arte ha mantenido en la modernidad y todavía en el ámbito contemporáneo, ha mantenido una relación con la intensidad de la experiencia de la calle, ¿no? Con el callejear, con el perder el rumbo, con el deambular, con la experiencia, digamos, la experiencia de no someterse al régimen del espacio público. Y prácticas artísticas contemporáneas han insistido en esa intensidad de experiencia, ¿no? Y en la idea de un callejeo a través del cual el sujeto va, como decíamos antes, desencontrándose, ¿no? Encontrando cosas, alimentándose de ese encuentro. Si pensamos el arte como puro régimen de obra, seguramente no comprenderíamos este otro aspecto que tiene que ver más como con el régimen de la sensibilidad. O sea, el arte también nos ayuda a entender el mundo en el que nosotros vivimos y en el que nosotros nos perdemos, ¿no? En ese sentido, considero que, claro, el arte de fines del siglo XX y del siglo XXI parece haber continuado más bien otra línea de acción, ¿no? Abandonando un poco la calle o sometiéndola a formas de comprensión que tienen más que ver con el espacio público que con la calle misma, ¿no? Uno ve menos arte, por ejemplo, de los rincones, de los espacios baldíos, de los barrios, de los protocolos, digamos, de experiencia del propio artista. Uno ve mucho menos eso. Y no hay ninguna duda, a mi juicio, de que es una pérdida. O sea, es una pérdida, pero ¿qué es lo que se ha perdido? ¿Por qué el arte no trabaja tanto de esa manera? Creo que el asunto es más grave todavía. El asunto serio es que si el arte no se ha ocupado tanto de la calle, es porque también estamos perdiendo la calle, ¿no? O sea, es la experiencia de la calle la que estamos perdiendo. Es la experiencia, como comentábamos un rato atrás, nosotros escasamente hoy en día tenemos la experiencia, y los niños, ¿no? Mucho menos que antes, la experiencia de lo que es salir a la calle. Uno se puede preguntar si los niños salen a la calle. Por supuesto, es un decir, ¿no? O sea, los niños salen a la calle, pero me refiero si salen a lo abierto, si salen al encuentro con los otros amigos, ¿no? Si salen a ocupar la calle, y si nosotros mismos, los niños de antes, ¿no? los adultos de hoy, si salimos realmente a la calle, o si salimos más bien como ciudadanos al espacio público. El neoliberalismo nos está haciendo dar la espalda a las calles porque está erradicando las calles y las está convirtiendo en arterias de paso, en autopistas, ¿no? Y si se pierde la calle, no es raro que el arte también se desentienda de la calle. Lo urgente, claro, y lo apremiante sería que el arte buscase la recuperación de la calle, ¿no? Pero, digamos, lo verdaderamente gravitante a mi juicio en esto es que la calle neoliberal, que es una especie de no calle, porque es simplemente una arteria de tránsito, es eso aquello de lo cual estamos siendo erradicados. Y eso un motivo que explica por qué el arte también se ha olvidado de la calle. Habitualmente en arte, una persona ingresa a un espacio donde todo ya está, de alguna manera tiene el estatuto de obra de arte. Claro. La persona podrá relacionarse, comprender lo que está sucediendo ahí o no, pero sin embargo tiene la certeza de que eso se trata de arte. Claro. Habitualmente el que se lleva la culpa es el espectador, porque él lo entendió por su culpa, sí. Porque el arte es bastante arrogante en ese sentido, o tiene una prepotencia, digamos, en sus espacios institucionales. Cuando salimos a la calle, al espacio público, esa noción cambia. Entonces, hablamos de transeúntes, podemos hablar de público, podemos hablar de espectadores. ¿Qué piensas tú que ocurre en esa relación cuando ya estamos de alguna manera en un espacio de fragilidad o descampado respecto a las nociones tradicionales de percepción, digamos? Sí, yo creo que ese es un motivo de permanente debate en el momento en que el artista desarrolla una estrategia de obra, ¿no? Siguiendo tu descripción, cuando se expone una obra en un espacio, galería, museo, hay unas condiciones de exposición, hay unas reglas de juego, la obra está en una especie como de cámara cerrada, y la persona que ingresa
puede ingresar sin ser un gran conocedor, pero tiene un interés o tiene una intención y quiere comprender las reglas del juego de ese espacio. Tal cual tú lo apuntabas, cuando la obra sale a la calle, la situación se invierte y entonces lo que hay que entender ahí, y como digo, es un motivo de permanente disputa o de preocupación, ¿no? Lo que hay que entender ahí es que el espacio abierto, calle o espacio público, no es tan dócil como puede serlo una sala de exposición. Por lo tanto, la experiencia que se tiene de la obra afuera es una experiencia que no va a estar sometida al protocolo de comprensión que opera dentro de una galería o dentro de un museo. ¿Cómo se llama la persona? Es una pregunta que uno se podría formular, ¿no? ¿En qué estatuto está el sujeto en la calle, afuera, frente a la obra? Claro, no es un espectador, necesariamente es sobre todo un transeúnte. O sea, la obra viene a ocupar un lugar que puede ser más o menos importante, pero un lugar dentro de la ciudad, dentro de un espacio de recorrido, dentro de un espacio de cotidianidad. En ese caso, el régimen visual, digamos, de la obra es muy complejo, porque puede ocurrir obras que ocupan, por ejemplo, que se instalan en lugares donde hay mucha luz, mucho neón, ¿no? Esas obras desaparecen. O bien obras que quieren mostrarse en las autopistas, por ejemplo, o en espacios baldíos amplios, ¿no? Ahí es relevante el registro, qué sé yo, pero el transeúnte, el ciudadano caminando por la ciudad, normalmente homologa la visualidad de la obra con la visualidad de la publicidad, con la visualidad de la ciudad, ¿no? Y entonces ahí estamos en un problema operativo para el artista, ¿no? ¿Qué puede hacer para que su obra pueda constituir su propio espacio, su propio nicho? Es siempre un desafío complejo y muchas veces con mucha habilidad los artistas lo comprenden y lo solucionan, generando ciertas condiciones, ¿no? Para relacionarse con la obra en el espacio público, pero el desafío grande, ¿no? Es que la obra afuera construya eso, ¿no? El nicho, construya su espacio, su pequeña aura, su zona de demarcación. El arte tiene mucho que ver con eso, con esa palabra como tan de la cripta, ¿no? Con el nicho, ¿no? La obra de arte genera espacio en torno y la capacidad que tenga esa obra de generar un espacio en torno en la ciudad o en la calle afuera va a depender de muchas cosas. Por lo tanto, ese es un desafío importante cuando un artista pretende trabajar en la calle o en el espacio público. Ahí, menos que en ningún lugar, tiene el espacio asegurado. Ese es como el desafío.